Hola gente, hoy les vengo a presentar un nuevo video. Espero que les guste. Comencemos. Como verán, el tema de hoy será los 5 conflictos bélicos más grandes de la historia. Número 5. La Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial o Gran Guerra fue un conflicto armado que se desarrolló en 1914, y que produjo cerca de 9 millones de soldados muertos, más de 21 millones resultaron heridos y casi 10 millones de civiles murieron, indirectamente, víctimas de la guerra. Los dos países más afectados fueron Alemania y Francia, quienes enviaron a los campos de batalla aproximadamente al 80% de su población masculina entre los 15 y 49 años de edad. Originada en Europa por la rivalidad entre las potencias imperialistas, se transformó en el primer conflicto bélico en cubrir más de la mitad del planeta. Fue en su momento el más sangriento de la historia. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la guerra comenzó como un enfrentamiento entre el Imperio Austrohúngaro y Serbia. Posteriormente se une Rusia al conflicto, pues se consideraba protectora de los países eslavos y deseaba socavar la posición de Austria-Hungría en los Balcanes. Tras la declaración de guerra austrohúngara a Rusia el 1 de agosto de 1914, el conflicto se transformó en un enfrentamiento militar a escala europea en donde se involucraron 32 países, de los cuales 28 se denominaban aliados. Para finalizar la guerra, se firmó en Francia el armisticio de Compiègne entre los aliados y Alemania, con el objetivo de poner fin a las hostilidades en el frente occidental de la Primera Guerra Mundial. Los principales firmantes fueron el mariscal Ferdinand Foch, comandante en jefe de las fuerzas de la Triple Entente, y el representante alemán, Matthias Erzberger. Meses después se tuvo que firmar el Tratado de Versalles, en el cual obligaba a Alemania a reducir sus tropas a la mitad, pagar grandes indemnizaciones a los países vencedores, ceder la totalidad de sus colonias y devolver Alsacia-Lorena a Francia. Número 4. La Guerra Civil Rusa. La Guerra Civil Rusa, que estalló en 1918 tras un breve período después de la Revolución de Octubre, trajo muerte y sufrimiento a millones de personas de ambos bandos sin importar su postura política. Los contendientes eran denominados, por un lado, los rojos, comunistas y revolucionarios, y, por el otro, los blancos, fuerzas contrarrevolucionarias organizadas por altos mandos del antiguo ejército ruso, tales como los generales Kornilov y Alexeyev, en torno a los llamados ejércitos de voluntarios, que agruparon principalmente a monárquicos zaristas, reaccionarios y conservadores, protofascistas, liberales y capitalistas, nacionalistas, y socialistas moderados o reformistas, tales como los socialrevolucionarios de derecha y los mencheviques, que se oponían a la revolución bolchevique. Además de aquellas viejas capas de la población que veían perder sus privilegios o posición social, o se veían beneficiados por el anterior sistema, los blancos recibían el apoyo de potencias extranjeras tales como el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Francia, Japón, Polonia o Turquía, que intervinieron activamente en la contienda mediante el envío de material, recursos, aparato logístico o numerosos contingentes de tropas. El tercer bando se le llamaba el Ejército Verde, formado por nacionalistas, y el llamado Ejército Negro, formado por anarquistas, desempeñaron un papel secundario en la guerra, principalmente en Ucrania. La victoria final de los bolcheviques en la Guerra Civil Rusa llevó a la fundación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, en diciembre de 1922. Número 3. La Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto armado entre el eje conformadas por Alemania, Italia y Japón. El segundo bando, mejor conocido como los aliados, integrados por Inglaterra, Francia, Unión Soviética, Estados Unidos y entre otros países más. Fue provocada por la ambición de Adolf Hitler, Mussolini e Hirohito por el predominio económico y político del planeta. En septiembre de 1939 los alemanes invadieron Polonia. Poco después atacaron a las naciones de Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda y Francia. En el mes de agosto de 1940 bombardearon Inglaterra, en donde dejaron un centenar de muertos y decenas de heridos. Mientras tanto los italianos invadieron Grecia y Egipto, pero fracasaron.
Entonces los alemanes fueron en su ayuda, pero fueron derrotados en la batalla de El Alamein. En junio de 1941, los alemanes invadieron la Unión Soviética, pero fueron derrotados en la batalla de Stalingrado por el Ejército Rojo. En el Océano Pacífico los japoneses atacaron a Pearl Harbor, la base militar, lo cual provocó el ingreso de los Estados Unidos a la guerra. Los japoneses invadieron China, el sudeste asiático y muchas islas hasta que perdieron en la batalla de Midway y empezaron a replegarse. En junio de 1944, los aliados desembarcaron en las playas de Normandía, en donde cual sufrieron muchas bajas. Aún así ganaron esa batalla, y la cual obligó a que los alemanes se dispersaran o retrocedieran. En febrero de 1945 fueron expulsados de todo Francia. Los aliados invadieron a Alemania. Los soviéticos tomaron la ciudad de Berlín el 25 de abril de 1945. Hitler se suicidó el 30 de abril en su búnker personal. El 9 de mayo de 1945, el mariscal Wilhelm Keitel firmó la rendición de Alemania. En agosto de 1945, Estados Unidos arrojó 2 bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki, lo que aceleró la rendición del Japón el 2 de septiembre de 1945 y puso fin a la guerra. Número 2. La Guerra de Corea. El 26 de junio de 1950 el ejército norcoreano apoyado por la URSS y China cruzaron por el paralelo 38 e invadió Corea del Sur, cuyas tropas se replegaron hasta Pusan. El ataque fue condenado por la ONU, donde predominaba Estados Unidos. El presidente estadounidense Harry Truman ordenó que sus fuerzas armadas ayuden a Corea del Sur. Estados Unidos encabezó una coalición de 16 países, que a finales de septiembre alcanzaron el paralelo 38. El 1 de octubre, el general norteamericano Douglas MacArthur inició la invasión a Corea del Norte, haciendo retroceder a sus tropas hasta la frontera con China. El ejército chino se había movilizado hasta el río Yalu, y al ser atacados por MacArthur iniciaron una ofensiva que obligó a los estadounidenses a retroceder hacia Seúl. MacArthur solicitó a su gobierno permiso para arrojar bombas atómicas sobre China, pero el presidente Truman sabía que tal acción provocaría una tercera guerra mundial. Entonces sustituyó a MacArthur por Matthew Ridgway, quien en junio de 1931 propuso negociaciones de paz, lo que fue aceptado por Corea del Norte y China. Las negociaciones se iniciaron en el pueblo de Kaesong, pero culminaron en la ciudad de Panmunjom. Recién el 27 de julio de 1953 se firmó el acuerdo de armisticio, que mantuvo la división de las dos Coreas en el paralelo 38 y establecía una zona desmilitarizada entre ambas repúblicas. Número 1. La Guerra de Vietnam. La Guerra de Vietnam fue la batalla más larga que se ha luchado por los Estados Unidos. Durante la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, hubo varios problemas en Vietnam. Sin embargo, estos problemas no tenían nada que ver con la Guerra Fría, que se esfuerza y las luchas internas en el país. Hubo sobre todo dos grupos de personas cuyas ideas se enfrentaron y fueron los demócratas y los comunistas. Sus ideales se enfrentaron y pelearon con frecuencia. Esto condujo a una brecha grave del país que lleva a la formación de dos países, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Vietnam del Norte fue creada por los comunistas y de Vietnam del Sur fue formado por los demócratas. Sin embargo, el gobierno de Vietnam del Sur era dirigido por una persona despiadada llamada Diem. Fue el primer ministro, pero había más valores de la dictadura. Sin embargo, había puntos de vista sobre el gobierno democrático. Los Estados Unidos decidieron apoyar a Vietnam del Sur a pesar de la naturaleza de Diem. Vietnam del Norte, de ser un país comunista, fue apoyada por Rusia y otros países comunistas. Sin embargo, debido al comunismo, varios países del mundo como Australia y China participaron en la guerra con Estados Unidos y la Unión Soviética, siendo las dos superpotencias de la época. Fuerte resistencia de Vietnam del Norte era su ejército y las tropas que habían enorme en los pies. Para los Estados Unidos, el territorio era desconocido y aviones o helicópteros no funcionó bien en los terrenos. Sin embargo, la guerra duró 16 años y cuando llegó a su fin, el primer ministro Diem fue asesinado a tiros, y que es lo que liberó a los vietnamitas en el final. Espero que les haya gustado, dale like y suscríbete.
Recuerda, si quieres que haga un vídeo sobre un tema que te interese, solamente déjalo en los comentarios. XD 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 XDD.